Chicos, bueno, hace un par de días, una semanita más o menos, nos enteramos que la locomotora Oliveras había sufrido una ACV. Sí. Su estado de salud está bastante crítico, hay partes todos los días. Yo me metí al último y bueno, la situación sigue más o menos parecida. Pero nos pareció una excelente oportunidad para volver a hablar sobre el tema de los ACV. Ya lo habíamos hecho, pero es súper importante recalcarlo, hablar de sintomatología, de tratamientos, de avances aquí en la ciudad de Río Cuarto. Y para hacerlo estamos con el doctor Gabriel Pauletti del Instituto Médico, que le damos la bienvenida. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez. Siempre contento de venir y verlas contentas, siempre alegres. Sí, Estamos felices. siempre muy felices. Sí. O por lo menos aparentamos bien estar Pero felices. bueno, eso muestra una buena onda. Claro, hay que Total. fingir y de repente el cuerpo se da cuenta que está feliz, Sí, sin querer. efectivamente. ¿Viste que hay un estudio que dice que si sonreímos a propósito, como que nuestro cerebro interpreta que somos felices y empieza a liberar endorfinas, dopamina? Efectivamente es así. Bien. ¿Viste? Estamos hablando con un doctor. Sí, Muy por bien. supuesto, obviamente. Y las endorfinas lo que te hace sentir mejor. Sí. Te baja el cortisol, te permite una actividad más, te sentís más activa. O sea, es lo mismo que sentís cuando haces una actividad deportiva. Totalmente. Bien, bien. Buen dato. Doc, igualmente hoy venimos a hablar del caso de la locomotora, que bueno, obviamente se volvió muy viral, no solamente por lo que ella representaba en redes sociales, sino también por esta cuestión de un minuto para el otro, de un día para el otro. Vamos por partes primero. ¿Qué es una ACV y cuáles son los tipos que pueden existir? Bueno, están muy buenas tus preguntas. Una ACV significa que hay una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral. Y se dan dos casos. Un caso cuando la arteria se tapa por un coágulo o cuando se rompe, quiere decir que se produce una hemorragia. De esa forma, tanto uno como otro disminuye el flujo sanguíneo, disminuyen los nutrientes, disminuye la oxigenación, entonces la neurona se empieza a morir. Y esa parte que esa neurona controla el cuerpo deja de funcionar. Ok. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de porque yo veo esto, Doc. Sí. Me pasa que Sí. veo que hay mucha gente que no se entera que está teniendo una ACV hasta un tiempo después, o que lo nota un familiar porque le ve por ahí una parte de la cara caída, o lo escucha alguien, no Sí. sé, una persona, imagínate que vive sola, y va al kiosco y recién el kiosquero se nota que hay una alteración en el habla. O sea, ¿cómo sobrevive? Y no lo digo de sobrevivir, de no morir, sino sobrevivir de manera digna, se ve una persona que está tanto tiempo con esa sintomatología. Bueno, es importante reconocerlo en forma brusca, en forma rápida. Por ejemplo, nosotros tenemos una mnemotecnia que se llama FAS. FAS quiere decir face, quiere decir cara. La cara se te empieza a torcer para que pueda entender la gente. La A quiere decir arms, quiere decir la mano o la pierna, empezás a perder fuerza. Speech, que quiere decir lenguaje, tenés un trastorno del lenguaje. Y time quiere decir que tenés que concurrir urgente al médico. Ok. ¿Qué pasa cuando uno tiene una ACV? O sea, una ACV, los síntomas que vos mismo has dicho, o sea, que tenés, por ejemplo, se te paraliza el brazo y la pierna. Pero ¿qué pasa? El cerebro no duele. Como no duele, la gente no le da un significado importante. Pero si te da un infarto, el infarto te produce dolor, sentir la sensación de muerte inminente. Entonces acurrir rápido al médico. Pero en el ACV, no. Entonces nosotros estamos tratando de inculcar por medio de estos programas o los diferentes programas de prevención para que la gente concurra en forma rápida a hacer un tratamiento de ACV. Te quiero hacer una mini pregunta, paréntesis, que nada Claro. que ver, pero me parece re interesante. Decías que el cerebro no duele porque no tiene receptores del dolor. Efectivamente. ¿Y entonces qué es el dolor de cabeza? Es otra cosa, lo que duele son las meninges y los nervios que están por fuera. Ok, ¿Te das cuenta? no duele el cerebro, No, digamos. duelen las meninges. Está bien, está bien. Pero cuando tienes una ACV, por ejemplo, hemorrágico, sí tienes cefalea, tienes vómito, y es un signo precoz de que estás teniendo un problema grave. La cefalea intensa acompañada de vómito también es un signo de que estás padeciendo una ACV. Mirá. O puedes estar con síntomas de una ACV. Usualmente los ACV son, o eran, mejor dicho, asociados a gente grande, a adultos mayores, y lamentablemente estamos viendo casos de gente cada vez más joven con estas condiciones, con estas patologías. ¿A qué se debe eso, Doc? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la primera causa de muerte por arriba de los 60 años son las enfermedades cardíacas, los infartos, y segundo vienen los ACV.
Pero los ACV ahora en gente joven lo estamos viendo de forma más frecuente porque están empezando a actuar otros factores de riesgo. Esos factores de riesgo son las drogas psicoactivas, anfetamina, cocaína, etcétera, etcétera, que combinado con una vida sedentaria o alcohol hacen un cóctel perfecto para una ACV. ¿Por qué? Porque esas sustancias producen inflamación de las arterias o te pueden producir vasoespasmos de las arterias. Claro. Entonces está aumentando los ACV en gente joven. Che, hay una cuestión porque, a ver, la locomotora Olivera uno lo veía como una persona deportiva, Claro. muy activa. Evidentemente hay algo en su vida que no ha cuidado o que no ha advertido de manera suficiente como para que pase esto, ¿no? Pero evidentemente por lo que está teniendo día a día no tener un avance y el daño que ha dejado el ACV, es algo que evidentemente no estaba leyendo ella durante mucho tiempo y que no la sorprendió de un momento a otro. O te puede sorprender de un momento a otro de una manera absolutamente grave. Sí, te puede sorprender. Hay casos, por ejemplo, aneurisma cerebral que te sorprende. Vos no sabías que tenías esa enfermedad y de golpe se te rompe una arteria. En el caso de ella, aparentemente por lo que yo hablando con profesionales que trabajan ahí y lo que he escuchado en las noticias, ella tenía una hipertensión arterial, que es la causa número 1 de una ACV, la presión alta. Esa presión le produce a ella una alteración en la carótida del lado derecho que forma una placa de colesterol y esa placa de colesterol se ulcera y manda un émbolo al cerebro. Claro. Y tapa una arteria importante que es la cerebral media y deja prácticamente las 2/3 partes de su cerebro del lado derecho sin función. No. ¿Por qué hay casos, Doc, en que hay como muchas secuelas neurológicas y otras no tanto o nulas, de hecho? Claro, depende del área afectada y depende de la rapidez con que el paciente llega a la institución o llega a una parte pública. Porque vos tienes un tiempo que es muy preciso para hacer el tratamiento. ¿Hay algún mecanismo para detener o revertir el daño que se pueda hacer tipo en el momento? Sí, nosotros tenemos un tiempo límite para hacer el tratamiento. El tiempo es oro. Porque por cada minuto que vos pierdes en no hacer un tratamiento, se mueren 2 millones de neuronas. Mirá lo importante que es. 2 millones de neuronas se te van a morir por minuto si no llegas a hacer un tratamiento rápido. Nosotros tenemos un tratamiento aproximadamente, para que puedas entender, de 45 minutos una vez que el paciente llega a la institución. Para hacer el tratamiento. Claro, o sea, desde que la persona se da cuenta que está teniendo sintomatología de ACV y llega al instituto, ustedes en 45 minutos ya resolvieron la situación, al menos momentánea, de emergencia. Claro, nosotros tenemos que, para que puedan entender un poquito, no sé si ustedes han visto toda la película de Brad Pitt de Fórmula 1, seguro que sí. No la vimos todavía. No, O sea, re tengo queremos ganas de ir. verla. Yo cuando la fui a ver, comparé lo que estaban haciendo ellos con lo que hacemos nosotros en el Instituto Médico. En el box. Cuando entra el Fórmula 1 van a poner una explicación para que la gente pueda entender. Sí. Cuando entra en el box yo veía que trabajan más o menos 30, 40 personas, más o menos. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros en la institución cuando cae una ACV? Ambos tenemos el mismo objetivo, trabajar con la mayor precisión posible en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Los que trabajan en la escudería ganan la carrera de Fórmula 1. Exacto. Nosotros ganar la carrera de la ACV. Porque de esa forma, si le ganamos la carrera, ganamos que las neuronas no se dañen. Ganamos vida, ganamos tiempo. Totalmente. ¿Me entendés? Hablábamos de todas estas cuestiones por ahí, características preexistentes, factores ambientales como el sedentarismo, malas decisiones en la vida que te pueden llevar a tener o hacer a estar más predispuesto a padecer de una ACV, pero hay un factor que me parece que es súper importante y del cual no hablamos mucho, que nos puede predisponer a tener un accidente cerebrovascular y es el estrés. Por supuesto. Crónico. Sí. Que me imagino que todos en cierto punto estamos como, porque vivimos en un mundo como tan rápido, veloz y necesitamos estar siempre a la orden del día con todo, que un poco estresados estamos todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, el estrés te hace que te aumente el cortisol, el cortisol te aumenta la presión arterial, te aumenta la glucosa. Entonces, para combatir eso necesitas algo, necesitas tranquilidad, hacer las cosas de otra manera. El deporte ayuda muchísimo porque te libera las endorfinas, como dijimos recién.
Por eso hay que disminuir el estrés de alguna manera. Pensaba en algún caso, me ha sorprendido en la vida de escuchar esto, de una persona que viene manejando lo más bien y de repente empieza a tener sintomatología de un ACV, digamos. Y yo me pongo a pensar que no todos quizás estamos preparados para reaccionar de una manera correcta en esa situación, más cuando estás manejando un auto. Digo, Sí, es olvídate. un riesgo no solamente para uno, sino para todos los que están alrededor. ¿Hay un plazo de tiempo en el que esa persona que detecta los síntomas puede actuar rápidamente para evitar que se produzca un accidente? Puede ser que actúe, pero bueno, se pierden funciones importantes Claro. que en la coordinación, por ejemplo, para agarrar el celular es difícil, pero el acompañante Claro. sí lo puede hacer. O sea, rápido llamar al 107 o el sistema de emergencia y decir, tengo un familiar o un conocido con ACV. Eso activa ya el código rojo, ya activa los boxes del Instituto Médico de Fórmula 1 para que puedan entender, y eso hace un poco tu explicación para que veas que trabajan más o menos entre 30 a 40 personas. Cuando llega el paciente a box, o sea, Sí. nosotros ya sabemos que hay un código rojo, hay un equipo de guardia que está preparado para recibir la ACV y certifica clínicamente que es una ACV. Ahí se envía el paciente a un centro de tomografía o resonancia, hay un equipo de neuroradiólogos que certifica dónde está ubicado y qué clase de ACV es. De ahí el paciente pasa a terapia intensiva, donde hay un equipo de neurointensivistas que van a hacer el tratamiento en 45 minutos, en menos de 45 minutos, para activar un medicamento que se llama Actilice, que disuelve el coágulo. Si no pueden disolver el coágulo, hay un equipo de hemodinamia que está esperando para hacer una trombectomía, o sea, sacarle el coágulo por medio de un catéter. Ok. Y si ese equipo no le da resultado, hay un equipo de neurocirujanos preparado para hacer una descompresiva. Tenés Ok. que tener... Para que se den cuenta de la cantidad de gente que Sí, trabaja. total. No, es tremendo. Eso de la descompresiva es lo que le hicieron efectivamente a la boxeadora. Ella no llega en tiempo de ventana. Al no llegar en tiempo de ventana, el coágulo, que es lo que hace una gran inflamación de todo su cerebro. Entonces, como no lo pueden destapar, no le pueden hacer una trombectomía porque tiene un tiempo, se perdió el tiempo de ventana, hacen una descompresión. ¿Qué quiere decir? Que se saca parte del hueso para que su cerebro se expande y se desinfla. Está bien. Che, importantísimo lo que dijo antes de los acompañantes, porque viste por ahí nosotros no queremos que nosotros tenemos una ACV, pero también le puede pasar a alguien que tenemos alrededor y tenemos que saber cómo reaccionar ante eso, cómo actuar ante eso. Es una parte fuerte dentro de la fórmula también, ¿no? Claro, pero eso es lo más importante, que la persona que esté al lado o quien está viendo una ACV hable al 107, tiene síntomas de ACV, o no mueve el brazo, no mueve la pierna, tiene un problema en el lenguaje. Eso activa al 107 y el 107 sabe dónde ya trasladar al paciente. Eso me parece súper importante, pero no puedo evitar pensar que muchas veces hay gente que está sola y que no tiene alguien que lo pueda ver y efectivamente corroborarlo. Todos hemos escuchado hablar de esta técnica para ver la coordinación. ¿Es real? ¿Existe? ¿Hay alguna que sea más infalible para darse cuenta uno solito si está A veces teniendo? estás teniendo síntomas, por ejemplo, un dolor de cabeza intenso con vómitos, o sea, o te empiezas a dar cuenta que tu mano ya no funciona normalmente. Bueno, ahí te da un tiempo, creo que tenés unos segundos o unos minutos para comunicarte con un familiar o un conocido que te está dando una ACV. En caso de Alejandra, ella se despierta, estaba dormida, o sea, se despertó y se dio cuenta que algo no funcionaba y llamó a su familia. Claro. Ella tuvo un tiempo de aviso. Sí, sí, es fundamental eso. No quiero ser autorreferencial, Sí. pero vos no sé si te acordás, nosotros éramos muy chicos, no sé si estábamos trabajando juntos ya. Yo estaba trabajando en radio, tenía 19 años y estaba bajo una situación de mucho estrés. Sí. Y estaba leyendo unas noticias en vivo y me empecé a dar cuenta que lo que yo leía no era lo mismo que yo decía y hablaba incoherencias, decía palabras que no tenían sentido una tras de otra. Entonces me di cuenta en el momento, cortamos todo, llamé a mi mamá, me llevaron al instituto y ahí me diagnosticaron que había tenido, o sea, en ese momento no me acuerdo cuál fue el diagnóstico, pero me dijeron que fue un mini ACV sin daño neuronal, porque me hicieron un montón de estudios y demás. Pero tenía 19 años, Era chiquita. si bien era una persona relativamente sedentaria, ahora no, gracias a Dios, pero era medio sedentaria, pero sí estaba bajo mucho estrés. 19 años me parece una edad
irrisoria para que te pase algo así. ¿Lo Pero puede ven pasar, también? sí. Sí, puede ser, porque hay casos de ACV, por más que le hagas todos los estudios, son los que se llaman criptogenéticos, o sea que no encontrás una causa Claro. que justifique el ACV. Pero sí, bueno, por supuesto, si tenías mucho estrés, tenés que bajarlo de alguna manera. Ujú. Sí, total. Importantísima esta data, me parece. Sí, sí, y totalmente. lamentable que tengamos que usar un hecho público como excusa para hablarlo, pero nos pareció una buena oportunidad Sí, para sí. hacerlo. Gracias, Doc, por estar siempre predispuesto para venir, a todo el equipo del instituto que siempre vienen con la mejor y con toda la información que necesitamos. Muy, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por déjenme dar estos comentarios y para que la gente tenga una prevención de todo lo que está pasando. Doc, una Sí. sola chiquita quería hacerle respecto a la cantidad de casos por día, porque digo, uno Sí. por ahí, viste, no lo toma en cuenta, pero debe ser algo que pasa frecuentemente allí, ¿no? Bueno, muy buena pregunta, porque si nos actualizamos un poco, en Río Cuarto, que tiene Sí. 200.000 habitantes, Claro. vamos a tener entre 300 a 400 ACV por año. Bien. En Argentina, si tomamos toda la Argentina en conjunto, se producen cada 3 o 4 minutos un ACV. O sea que en una hora vamos a tener en Argentina entre 25 a 30 ACV. No. Fuerte, para que fuerte. se den ¿Viste? una Porque idea por ahí, que- por lo Es general, hablamos importante. de Es importante la información, contagiarse con un virus de caso de resfriado. Y esto es Claro. básicamente lo mismo. Digamos. Efectivamente, pero no tiene tanta publicación Sí. como tiene la neumonía u otras enfermedades. Totalmente. ¿eh? Gracias por venir, doctor. No, al contrario. Un placer. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.